Para que nos hagamos una idea de ese mundo que habitaron los griegos, los primeros filósofos de la historia, quiero que nos detengamos en esta imagen, ¿sí? Esto de pronto les es familiar de alguna clase de sociales, de esas que uno ve al iniciar el bachillerato, que es justamente todo este tema que es tan bonito de las civilizaciones antiguas, que los egipcios, los mesopotámicos, la civilización china, en fin, esto es una imagen, una representación de lo que era la civilización griega, de cómo estaban organizados, de cómo vivían ellos. ¿Listo? Lo primero que llama la atención y que quiero que nosotros nos detengamos a ver es el que la mayoría de las ciudades griegas de la época, las ciudades donde los filósofos empezaron a hacer filosofía, eran ciudades costeras, ¿sí? Los griegos eran un pueblo de navegantes, ¿sí? Ampliamente conocidos por sus habilidades en este campo, y de alguna manera estaban entonces muy abiertos a las influencias del resto de civilizaciones o de pueblos que conocieran en esos viajes, ¿sí? Estaban en contacto con otros pueblos, y no solo con otros pueblos, sino con las formas de pensamiento de estos otros pueblos y civilizaciones. De alguna manera entonces tenían una disposición como para una disposición natural, ¿sí? Como para ser un poquito más abiertos de mente, de cabeza, con respecto a lo que se desarrollaba en otras partes, ¿sí? Eso de alguna manera marca pues como el inicio de la filosofía, ¿sí? Era un pueblo ávido de conocimiento, le gustaba el conocimiento. Se cuenta a veces incluso que lo primero que hacía cuando un barco llegaba a un puerto, una ciudad griega, por ejemplo Atenas, era lo primero que hacían los griegos, los ciudadanos, era copiar los libros o el conocimiento que trajeran de otros lugares, a veces muy remotos, y guardarlos para la misma comunidad, para el mismo pueblo. Era un pueblo sediento de conocimiento. Entonces tenemos acá que esas eran las ciudades antiguas de los griegos que reciben el nombre de las polis griegas. Se dan cuenta, eran ciudades amuralladas. De alguna manera el ideal de cada una de estas polis era que fuera autosuficiente, que no necesitara mucho de las demás ciudades o de los demás pueblos o de las demás comunidades. Para lo que necesitaban de afuera, pues tenían el comercio por vía marítima, pero en lo que se refiere a alimentos, pues vemos que usualmente estaban rodeadas de unas zonas de cultivos, y había pues algo así como un casco, no lo llamemos urbano, pero pues sí, sí como de características similares al pueblo como tal, de cierta forma. Y aparte de eso tenemos pues que tenían ciertas características muy particulares, como esto que se llaman las acrópolis, los templos, el teatro o el estadio. De la civilización griega han llegado a nuestros días muchas cosas. Aparte de la filosofía, tenemos que los filósofos, o bueno, los pensadores griegos, fueron algo así como los padres de la ciencia moderna. Pues sí, fueron como los abuelos de la ciencia moderna, más bien, de la ciencia que vemos en nuestros días. Palabras como biología, por ejemplo, vienen del griego también en su significado. Bios quiere decir vida, logía, estudio de. Entonces la biología es ese estudio de la vida en todas sus formas. Eso viene del mundo griego, para que nos demos cuenta como la importancia de esta civilización. Del pueblo griego también llegan a nuestros días otras expresiones, por ejemplo el teatro. Los griegos son muy conocidos por sus tragedias, que eventualmente yo creo que con la profe Arcelia ustedes estudiarán, como Edipo Rey, hasta las grandes tragedias de Sófocles, etcétera, etcétera. También son muy conocidos porque nos legaron algo que todavía hoy en día, imagínense, después de 2500 años de historia, todavía se practica, que son los deportes olímpicos. Cada 4 años la cita, la llama olímpica y todo este cuento, todo eso viene del mundo griego, para que nos demos un poquito cuenta de la importancia, que esto tiene que ver un poco con nosotros, ¿sí? Otro lugar importante
de estas polis griegas es lo que se llaman las ágoras, algo así como la plaza principal. Los griegos valoraban mucho la vida social, es decir, el tener esos espacios en los que compartir con sus conciudadanos, en el que se hacían escuchar, en el que todos se reunían a tomar decisiones. Eh, Obviamente, y pues es lamentable, la sociedad griega también tenía desigualdades. Por ejemplo, había personas que no eran libres, esclavos, ellos no tenían el derecho a participar. Las mujeres, todavía no estoy seguro del todo si podían o no participar en el ágora. Acá se decidían cosas políticas. Acá se decidía, por ejemplo, quién iba a gobernar la polis, quién iba a ser el líder político de alguna manera. Y a través de lo que, otra cosa que nos legaron y que es muy importante, de lo que se llama hoy en día democracia, que viene de los griegos. La democracia de los griegos era particular, todos se reunían en el ágora y todos los varones censados, todos votaban y emitían pues en ese mismo momento su decisión por quién votaban y quién querían que lo representaran. Entonces, si se dan cuenta, pues a pesar de estar hablando de una civilización que se remonta o que está 2000 años en el pasado, es una civilización que en nuestros días tiene mucho que ver, ¿sí? Que nos ha legado un montón de cosas. Entonces esto es como una polis griega para que nos hagamos una idea un poco de el contexto de los filósofos griegos, los lugares donde nacieron, hicieron filosofía, eventualmente murieron y gracias al cual pues llegó hasta nuestros días lo que ellos propusieron, pensaron, desarrollaron. Complementando lo anterior, les quiero presentar un pequeño mapa del mundo griego también. Este es el mundo griego entre el 3000 y el 500 antes de Cristo. Se dan cuenta, estamos hablando de la cuenca del Mediterráneo. De pronto este mapa, así como está, no les dice mucho, entonces les voy a complementar con otros dos mapas. Eh, Vamos a poner un mapa mundi. Listo. Para entender un poco dónde está ubicado el mundo griego. Permítanme un momento. Una imagen muy pequeña. Listo. Entonces tenemos el mapa mundi, ¿no? Tenemos los continentes América, Europa, que es el continente más pequeño, Asia, con China, India, Japón, África y finalmente el continente de la Oceanía, ¿sí? Bien, entonces para que nos ubiquemos un poco, nosotros en Colombia, los colombianos estamos acá en Sudamérica o América del Sur. Y lo que les estoy hablando, la civilización griega, eh, esta civilización estaba ubicada en el continente europeo, bien, en esta parte concretamente, en esta parte que estoy señalando. Para verlo con más detalle, entonces vamos a ver un mapa de Europa. Europa. Listo, tenemos acá la imagen. Bien, tenemos entonces acá un mapa político de Europa, todos los países, y vemos acá que en la parte inferior está Grecia. Listo, como siempre, entonces vemos que está rodeada de mar. Acá hace falta un poquito de color en el mapa, pero pues esto que está acá en blanco, recordemos que es el mar Mediterráneo. Entonces, en esta parte del continente europeo está ubicada Grecia. Las ciudades griegas estaban ubicadas usualmente en las costas, en todo este bordecito. Entonces vamos para la imagen. ¿Y qué es esto precisamente? Si se dan cuenta, esta partecita de acá equivale a la península de los Balcanes, que es esta parte de acá abajo. Y esta que tiene forma de bota, si ustedes de pronto lo recuerdan de algún mapa que les haya tocado hacer con el profe Frey o con el profe Néstor, es la península itálica, es decir, es esta partecita de acá. Si se dan cuenta, este es el borde de la bota. Bien, entonces todo esto era el mundo griego en la época. En realidad es bastante pequeño si nos lo
planteamos, si lo comparamos con el tamaño del globo, es un mundo pequeño, pero fue el mundo en el que surgió la filosofía, ¿sí? En ciudades como polis, ciudades-estado, como Mileto, Efeso, la Atenas tan famosa de la que ya les había hablado, Micenas, Delfos, acá hace falta Esparta, Olimpia, Corinto, eh, y bien, básicamente eso es como para que nos contextualicemos geográficamente. Básicamente como los ancestros de la cultura griega se instalaron en esta pequeña isla que se llama Creta, ¿sí? Y eventualmente, pues como estaban rodeados de agua, fueron también un pueblo navegante que se expandió a toda esta zona. Y allí pues surgió la civilización griega, que fue la cuna de la filosofía. Entonces, a grandes rasgos ese es el contexto un poco que nos ayuda a entender qué es esto de la filosofía, ¿sí? Es el amor por la sabiduría, tiene esas preguntas fundamentales sobre la existencia del ser humano, quién soy, qué soy, de dónde vengo, a dónde voy, y se originó en la civilización griega hace unos 2500 años aproximadamente, cuando unos filósofos trataron de explicar el mundo a través de la razón o lo que ellos llamaban el logos. ¿Listo? Para finalizar, pues les voy a compartir unos videos, los voy a ingresar ahí por el chat para que ustedes los descarguen. Y esa sería pues un poco la primera clase. La planteo o la reduzco a lo esencial. ¿Por qué? Porque sé que hay dificultades de conexión, conectividad, y hacer un video de 2 horas no es práctico, consume muchos datos y pues hay que economizar recursos de alguna manera. Entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Quedamos igual nivelados con el otro décimo. El día de mañana, o pues si envío este video en la mañana del mismo día de hoy, dependiendo, eh, vamos a vamos a tener nuestro primer encuentro virtual. Será la clase de economía y esperemos que todo salga de acuerdo con el plan. Entonces, no siendo más, pues espero que el video sea de utilidad, que aprovechen pues lo poco que se puede ofrecer de alguna manera, y quedo atento a las dudas que tengan sobre el tema en el chat. Recordemos en los horarios de la clase de filosofía. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego.